Estamos ya en contacto a esta hora con el señor Edwin Bedoya. Él es el vicepresidente de la CEDOCUD a nivel nacional, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores en el país. Don Edwin, un gusto saludarle desde Zamora Chinchipe, desde el programa Más Voces. Entendemos que hay algunas preocupaciones dentro de las centrales sindicales en el país. Han existido algunos inconvenientes con dirigentes sindicales en los últimos días, en las últimas horas. ¿Qué le lleva a la CEDOCUD y a otras organizaciones a anunciar esta mañana de que habrá un plantón este 19 de septiembre? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarles a Zamora Chinchipe, al medio Más Voces. Muchas gracias por la entrevista. Hoy en la mañana el Frente Unitario de Trabajadores realizó una rueda de prensa donde básicamente se está primero denunciando al país la persecución a la que son víctimas los dirigentes sindicales, sobre todo de las áreas estratégicas, que han denunciado todos estos aspectos de corrupción, todos estos aspectos de privatización que se están dando tanto en las empresas privadas, en las empresas petroleras de Petroecuador, tan cuanto en las empresas eléctricas. En el caso de las empresas petroleras, el compañero David Almeida, dirigente de ANTED y del sindicato de Petroecuador, ha denunciado que se está queriendo entregar los campos Hacha y Amistad, que son los principales campos conocidos por el país como las joyas de la corona, es decir, que son los campos que generan mayor utilidad para los recursos del presupuesto del Estado, presupuesto que va encaminado a invertir en las áreas de salud, en las áreas de educación, en las áreas de infraestructura. Es decir, el campo más rico del país se pretende entregar a la empresa privada, que recibiría a manos lavadas y que esas utilidades básicamente ya no las tendríamos para que ingresen el presupuesto del Estado, y con eso el deterioro obviamente de los recursos para salud y para educación y para infraestructura. Esa es la política que nosotros estamos denunciando, y la otra política que me estamos mencionando es que la política del gobierno de persecución constante a dirigentes que están creando organizaciones sindicales, que están denunciando el comportamiento de empresas transnacionales como Arca Continental o como las empresas del Estado como Explosel. Es decir, una serie de denuncias que se han venido haciendo porque ya estamos cansados de que cada día, en vez de que el país recupere toda una política de empleo, se están despidiendo trabajadores. En el caso, por ejemplo, de Arca Continental, no entendemos cómo el Ministerio de Trabajo firma un convenio de empleo joven con esta empresa de más de 600 empleos, pero se está despidiendo trabajadores y no se sabe bajo qué condiciones se están contratando. Es decir, toda una inexistente política laboral que protege a los trabajadores, como lo menciona la Constitución, es decir, el derecho al trabajo, el derecho a constituirse en organizaciones. Entonces, todo esto nosotros hemos denunciado hoy en la mañana al país y nos hemos visto obligados a generar un plantón para esta semana en el Ministerio del Trabajo para denunciar todos estos aspectos. ¿Han tenido, don Edwin, quizá algún acercamiento? Sabemos que antes venían hablando sobre este tema del trabajo como tal, las leyes, reglamentos, todo. Se hablaba de que tenían acercamiento, no sé si con el mismo Ministerio del Trabajo o con otras entidades gubernamentales para llegar a consensos. ¿Esto se logró superar, digamos, o no? Fíjese usted, la semana pasada estuvimos en una reunión del Consejo Nacional del Trabajo para tratar dos temas, que era el tema del empleo y el tema de la productividad y de la capacitación. Nosotros tenemos propuestas, pero al no encontrar un asidero, es decir, que deberíamos ser coherentes, el gobierno debería ser coherente primero parando lo que es la persecución a dirigentes sindicales y a los trabajadores. Segundo, parando el despido intempestivo de estas empresas transnacionales para poder hablar de empleo, como le menciono. ¿Cómo podemos hablar de empleo si otras empresas están despidiendo con anuencia incluso del mismo Ministerio del Trabajo? Entonces,
si es que vamos a hablar de políticas de empleo, el Ministerio de Trabajo, como le menciona la Constitución, debe ser tutelar de los derechos de los trabajadores e impedir que ocurran este tipo de violaciones. No existe. Entonces, ¿con qué garantía nosotros hacemos propuestas en el Consejo Nacional del Trabajo si el mismo ministerio está siendo incoherente, el mismo gobierno está siendo incoherente en permitir despidos y persecuciones a las organizaciones sindicales? Entonces, esos son los aspectos que nosotros ya hemos mencionado la semana pasada en el Consejo Nacional del Trabajo y ojalá, esperemos que la próxima reunión, que son las mesas técnicas para debatir el tema de empleo y el tema de capacitación, sean escuchados. Es necesario, por ejemplo, en el tema de capacitación, recuperar las instalaciones de SECAP que fueron entregadas a otro tipo de manos, es decir, no se está utilizando, las instalaciones se están deteriorando. Acuérdense que el SECAP era un sinónimo de la Universidad de los Trabajadores, donde se sacaba de mano especializada de los trabajadores para poder trabajar en obras, en empresas de punta, en empresas que estaban en el país. Pero contrario a eso no se ha hecho. Lo otro, la política de empleo. Recién se acaba de ir la empresa General Motors porque no había condiciones de poder trabajar aquí. Es decir, no existe una política de protección para la estabilidad del trabajo y no existen políticas de respuesta frente a esta salida de empresas que dejan más o menos casi 8,000 trabajadores en mano de obra directa e indirecta que estarían saliendo a las calles. Ujú. Don Edwin, usted habla justamente de persecuciones y la semana anterior se escuchó mucho en el país este tema en torno al representante justamente de los trabajadores, en este caso petroleros. Entiendo yo que hay, al parecer, hay de lo que superficialmente se puede notar algún tema de intereses. ¿Qué creen ustedes que está ocurriendo en ese sentido? Que por ser vocero, en este caso de los trabajadores, hay en este tipo de persecuciones. Yo quiero regresar un poquito atrás. Acuérdense que para el tema del Yasuní fue el compañero David Almeida el que se opuso al cierre con los compañeros petroleros, al cierre del pozo de Yasuní, porque estábamos conscientes que esto se requería para recursos para el Estado, para el presupuesto del Estado. Y es incoherente, y eso le decíamos a la ministra, como un compañero que estaba apoyando que se siga explotando este bloque que era importante para el país, con manos de ecuatorianas, cuidando el medio ambiente y que recibía el apoyo incluso de las comunidades aledañas, sea hoy perseguido porque se está denunciando nuevamente que se está queriendo privatizar las empresas estratégicas y los campos más importantes que significan para el país un importante incremento de presupuesto, pero adicional, estaba denunciando también la reinversión, es decir, que el Estado está dándole muerte a la empresa petrolera a no reinvertir, a pesar de haber utilidades, o sea, a pesar de que esa empresa generó utilidades en todos los aspectos, incluso con las falencias que haya tenido, generó utilidades y estas utilidades no son entregadas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para la reinversión, que eso lo dice la ley, es decir, que tiene que reinvertirse en las empresas. Denuncia esto, o sea, está protegiendo el patrimonio del Estado, denunciando a los compañeros y por eso son perseguidos y están iniciando un proceso de visto bueno al compañero petrolero David Almeida. Entonces, eso es lo que estamos denunciando al país, mencionando que se quieren entregar, primero, pozos importantes para el país y que está vetado en la Constitución, porque la Constitución prohíbe que se vendan o que se concesionen empresas estratégicas del Estado y el área petrolera una de estas empresas estratégicas. Uh-huh. ¿Por qué cree que está ocurriendo esto, don Edwin? Porque hay intereses de por medio del gobierno del presidente Noboa, porque ahí están sus allegados y cognados, es decir, hay familiares, hay amigos que están en la empresa petrolera, en la empresa de la energía y que se quieren hacer de los millones de dólares que generan estas utilidades. No puede ser que en un país que está viviendo en crisis, que se requiere para salir de la crisis económica que vivimos, que se requiere para salir de la crisis de inseguridad que vivimos y que estos dineros pueden mejorar para poder financiar estas obras,
para mejorar la educación, para mejorar obras de infraestructura, mejorar empleo. Se quiere más bien en intereses privados, se quieren llevar la plata del país para pocas personas y dejar en el deterioro y en la crisis que vive el país. Hay claros intereses privados que están alrededor de los negocios de la familia del presidente Noboa. Don Edwin, hay temas coyunturales en el país que tiene que ver mucho con las clases sociales, y me refiero a los trabajadores, los obreros, la gente de clase media, clase baja, la gente pobre también en el país, y que se está viendo afectada. Mucho se habla, no sé, todos tenemos acceso, por ejemplo, a redes sociales, y se dice no se ve resultados de aquella aplicación del IVA, por ejemplo, a los ecuatorianos, de los 3 puntos más de lo que ya pagábamos, y así leyes que se han venido trabajando entre el gobierno y la asamblea, de lo cual los ecuatorianos en un gran porcentaje hablan, no ven resultados. ¿Qué opinión tienen ustedes? Mire, nosotros los ecuatorianos hemos sido castigados primero con el alza del IVA, la subida de los precios de los combustibles, que decían que iba a servir para poder mejorar el presupuesto para la seguridad. Pero contrario a ellos, vemos todos los días crímenes, todavía vemos secuestros, es decir, se está incrementando la delincuencia, y yo no quiero hacer de menos el trabajo que está haciendo la policía y las Fuerzas Armadas, pero en un país donde está deteriorada, donde está el crecimiento de la pobreza, donde está deteriorado el desempleo, es decir, tenemos que 3 de cada 7 ecuatorianos tienen apenas empleo, otros están en el subempleo, donde jóvenes están desertando a los colegios y a las escuelas, es decir, donde un padre de familia tiene que escoger a cuál de sus hijos mandar a la escuela o al colegio porque ya no tiene recursos para educación. ¿Cómo no se va a creer que ese es el caldo de cultivo para que sean atraídos por las mafias del narcotráfico estos jóvenes? Entonces, si es que no existe inversión en educación, en empleo, en salud, ¿cómo se puede decir que se está combatiendo con esta alza del IVA que no ha significado sino un crecimiento para pocos beneficiarios? Es decir, si usted se da cuenta, los que se beneficiaron de la crisis y la pandemia, los que se beneficiaron en la crisis petrolera, en la crisis que vive el país, son las mismas empresas que han venido lucrando en el país, y desgraciadamente son empresas que están ligadas a corporaciones como el Grupo Noboa, el Grupo Novis, es decir, todos los grupos que han sabido ganando. Yo no lo digo, lo dicen las mismas encuestadoras del mismo estudio del Banco Central, que las empresas más importantes que han crecido son de estos grupos económicos. Es decir, a pesar de la crisis que estamos, hay pocos los que se están enriqueciendo en desmedro de la pobreza del pueblo ecuatoriano. Por eso, el alza del IVA no significó sino riqueza para los importadores, el alza de los combustibles no significó sino crecimiento para las empresas privadas que trabajan en el negocio de los combustibles. Esa es la cruda realidad que vive el país, y es momento que el pueblo ecuatoriano se levante y empiece a proteger las áreas del Estado y empiece a protestar contra desacierto del gobierno de Noboa de ir beneficiando un grupo que es la élite económica frente a los millones de ecuatorianos que somos aquí en el país. Finalmente, don Edwin, para este miércoles ha anunciado el gobierno un apagón, un corte de energía eléctrica desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del siguiente día. Se habla también desde el gobierno, digo porque un ministro lo dijo, de que están planificando sabotajes. ¿Y quiénes son los que están dentro de las eléctricas trabajando? La gente, los trabajadores, ¿no? Se habla de sabotaje en ese sentido. ¿Qué opinión le merece? Nosotros diríamos que es un autosabotaje. El compañero David Almeida decía que lo del petróleo es un autoatentado, es decir, primero no se invierte en la empresa más importante del país, sabiendo que sin inversión no puede sobrevivir la empresa, entonces es autoatentado, autosabotaje. Segundo, lo de las empresas eléctricas, en 8 horas no se puede arreglar el tema de los apagones. Lo han dicho los técnicos eléctricos que parece que se requiere de inversión en las empresas eléctricas, de inversión a las empresas del Estado para poder mejorar las condiciones y trabajar en otros aspectos alternativos que vienen desde los trabajadores, desde los técnicos lo han dicho. No se resuelve con la traída de una barcaza
igual en duda de contratación, porque la Barcaza abarcará a lo que consumen 250,000 familias en el país. Y además que todavía se sigue subsidiando el costo de la energía a empresas mineras que gastan más de lo que más de los 250,000 familias gastan aquí en el país. Entonces, esa es la realidad que vivimos en el país. Si no se arreglan estas realidades, entonces el país va a tener un deterioro. No se arreglan con 8 horas de apagón la crisis energética que vive el país. Esto seguirá palideciendo porque esto lo vienen solo retrasando porque el presidente prácticamente está en campaña y lo que hace este tipo de subsidios de 180 millones que le costaría al país, al Ecuador, deducir las tarifas eléctricas, significaría este deterioro, nos van a ir cobrando con creces después de las campañas a las elecciones. Entonces, no creo que se arreglen, y los técnicos lo han dicho, no creo que se arreglen en 8 horas de apagones el deterioro que sufre la energía eléctrica aquí en el país. Bien, don Edwin, le agradezco por su